Bienvenidas nuevamente a este espacio que para quienes es parte de la RECOM ya es un espacio familiar, habitual, para poder aprender, empoderarnos y por supuesto hacernos mejores municipalistas. Así que bienvenidas a esta nueva sesión que está siendo convocada por la Junta Directiva de la filial Heredia en esta ocasión. Así que para quienes no me conocen, mi nombre es Josmar Castellano, coordinadora técnica de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas. Y bueno, aquí facilitándoles a ustedes esta bonita experiencia. Quiero facilitarle la palabra a doña Heidi Hernández, ya es integrante de la Junta Directiva de la filial Heredia. Estoy probando si me sirve. Y vamos entonces, doña Heidi, si pudiera activar su micrófono. Josmar. Aquí estamos, doña Heidi. ¿Me escuchan? Le escuchamos muy bien, adelante. Si nos puede dar el saludo de inicio a esta sesión. Es que tuve problemas con el internet. Bueno, un saludo muy cordial para todas las compañeras de parte de la filial Heredia, a don Luis Álvarez, a Josmar y a todas las compañeras que hoy se encuentran conectadas para este desarrollo de este tema tan importante. Muchísimas gracias a todas, un saludo muy especial, no solamente de la filial Heredia, sino también de parte de la Junta Nacional. Esperamos que sea de mucho provecho para todas ustedes y me van a disculpar los minutos que me atrasé porque no podía conectarme, tenía problemas con el internet. Pero bueno, que aprovechen mucho hoy el taller, que es muy importante y un tema de muchísima relevancia para todas las mujeres y principalmente las que están en el ejercicio en este momento. Muy buenas tardes y nos vemos al final si Dios lo permite. Chao. Gracias, doña Heidi. Bueno, y sin más entonces, quiero presentar a don Luis Álvarez. Él es abogado, máster en Derecho Municipal y por supuesto nuestro querido asesor, bendito entre mujeres, Luis, nuestro asesor en la RECOM para los temas que son inherentes a los intereses de las mujeres municipalistas que conformamos esta bonita y valiosa familia. Luis, hoy nos vas a hablar sobre procedimientos urbanísticos, demoliciones y otros trámites que son de mucho interés para quienes hacen gestión en los gobiernos locales. Así que sin más, te dejo la palabra. Entiendo que como el tema es muy práctico, seguramente van a estar surgiendo inquietudes de parte de las compañeras. Entonces, para poder aprovechar el máximo de tiempo que es realmente corto, sugiero que puedan ir adelantando sus comentarios a través del chat y nosotros, Adrián y yo, Luis, te vamos a estar a lo mejor interrumpiendo puntualmente para hacerte saber las inquietudes que nos comparten en el chat. ¿Les parece? Entonces, iniciamos. Luis, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, señoras síndicas, regidoras, vicealcaldesas, alcaldesas. La idea de esta presentación es poder transmitirles algunos conceptos iniciales y después podríamos más adelante desarrollarlos de un modo más específico. Pero pocas veces nos dan la oportunidad de hablar de estos temas a un nivel de conversatorio. Y aunque vamos a utilizar una guía de una presentación, lo cierto del caso es que quisiera que fuera más un conversatorio de dudas, de inquietudes que en algún momento podamos ir aclarando. Tal vez no nos dé tiempo incluso de terminarlo todo, pero vamos a ir sin prisa, porque la verdad creo que la ventaja de estos medios digitales es que en algún momento podemos hacer una segunda parte donde nos quedemos, y yo preferiría que ustedes tengan la oportunidad de tener todo bien claro y no de ir muy a prisa dejando conceptos ahí oscuros o temas pendientes de resolver o aclarar. Vamos a ver, en los últimos años el tema urbanístico ha sido realmente muy complejo y difícil de abordar en las municipalidades.
Son pocas las municipalidades, más bien que de las 82 que tenemos, tengan planes reguladores actualizados. Los últimos planes reguladores que se aprobaron fueron en el año 2008-2010. A mí me ha tocado participar en la actualización del plan regulador de Belén, la implementación del plan regulador de San Isidro en el 2005, la del plan regulador de Flores en el 2008. Estoy participando en la aprobación del plan regulador de San Pablo, que es uno de los que está más próximo a salir. Hay algunos otros muy rezagados por temas de variables ambientales y temas de fragilidad ambiental. Pero bueno, esos son temas en los cuales las municipalidades tendrán que ir avanzando. Lo cierto del caso es que no son solo los únicos instrumentos de planificación urbana. Y la planificación urbana, pues evidentemente nos lleva a una discusión importante. Vamos a abordar, por ejemplo, en la presentación, algunos aspectos importantes relacionados con conceptos que muy comúnmente escuchamos. Yo tengo 27 años de trabajar como abogado, 25 de ellos como abogado en el sector municipal, y con la experiencia que tal vez hemos tenido en los últimos años, les puedo decir que nunca se deja de aprender en ese tema y que está en constante evolución, algunos temas de interpretación incluso a nivel judicial. Entonces, ese tema de derecho urbanístico en Costa Rica, pues evidentemente nos va a llevar a un asunto de un montón de intereses en juego y de principios en juego. Podemos decir en concreto que el derecho urbanístico es un conjunto de normas reguladoras, en términos generales, de procesos de ordenamiento territorial y la transformación física del territorio a través de urbanización y edificación. Muchos de ustedes podrán recordar que nuestros pueblos eran muy diferentes hace 20, 30, 40 años, para aquellos que recuerdan, y que eran prácticamente lugares de reposo, de residencia, pero hoy se han convertido en verdaderos centros urbanos de comercio, de un gran dinamismo a nivel incluso vial. Y existen entonces en este esquema un montón de situaciones que hay que ajustar. Hay principios que entran en juego para tratar de armonizar los intereses. Entonces, en esos intereses hay conflictos serios e importantes. Si vemos muy comúnmente un conflicto que vamos a tener presente, el interés del particular, el propietario, que desea que su terreno adquiera mayor plusvalía, venderlo, edificarlo, construir proyectos, pero el interés público que trata de armonizar el interés privado para que se ajuste a lo que quiere la colectividad. Entonces hay un choque fuerte de intereses. El privado con intereses económicos y la colectividad con intereses públicos. Aquí entonces tenemos que entender la normativa que regula el urbanismo, cuáles son las competencias de la municipalidad, cuál es la publicidad que normalmente va a estar de por medio en la aprobación de proyectos, por eso es que hablamos de audiencias públicas, la perdurabilidad, la compatibilidad de los intereses privados a los intereses públicos y la edificabilidad del territorio. En algún momento determinado, entonces entran conceptos que tenemos que considerar: la publicidad. Todo acto de procedimiento que afecte los derechos, los intereses de las partes, de los propietarios, de los particulares, debe ser debidamente comunicado. En este sentido, hay varios tipos de actos particulares, como por ejemplo los vamos a ver: visados, usos de suelo, permisos de construcción, aprobaciones de urbanizaciones, aprobaciones de fraccionamientos. Eso es a solicitud del interesado. Pero existen actos generales que en materia urbanística son esenciales. Por ejemplo, los planes reguladores o los planes urbanísticos. Estos planes urbanísticos se comunican por publicación en el diario oficial. Son actos normativos de alcance general
esto es muy interesante porque la Constitución política en Costa Rica dice que la propiedad privada, la propiedad de cada uno de nosotros, solo se puede ver afectada cuando existe una ley que incluso tiene que ser aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de 38 votos. Hoy en día conseguir 38 votos, les cuento que no es nada fácil. Pero solamente por una ley se puede afectar y limitar la propiedad privada. En ese sentido, si ustedes se van al artículo 45 de la Constitución Política, van a ver que el artículo 45 de la Constitución dice: la propiedad es inviolable, nadie puede privarse de la suya si no es por interés público, legalmente comprobado, previa indemnización. Dice que además, por motivos de necesidad pública, la Asamblea Legislativa, mediante el voto de 2/3 de la totalidad de los miembros, podrá imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Vean qué interesante. Con 2/3 de la Asamblea se podrían imponer limitaciones. Pero resulta que hay una serie de actos que son dictados por municipalidades que imponen a la propiedad privada limitaciones, como son los planes reguladores. Y los planes reguladores, por supuesto, que no son aprobados por la Asamblea y sin embargo, dice la Sala Constitucional que pueden imponer limitaciones a la propiedad privada. Bueno, vamos a ver ahora, dentro del esquema de los planes reguladores, por qué estos planes reguladores son leyes, verdaderas leyes materiales, porque imponen limitaciones a la propiedad privada. Dice la Constitución que la Sala Constitucional, que es constitucionalmente posible imponer limitaciones a la propiedad privada vía planes reguladores. Entonces, las municipalidades verdaderamente tienen la posibilidad de dictar leyes de ordenamiento urbano a través de los planes reguladores. Ahora bien, la publicación es un requisito esencial. Hay algunos dictámenes de la Procuraduría que hablan sobre este tema. Cuando llegamos entonces a este concepto de urbanismo, es fundamental entender cuál es la naturaleza del urbanismo, porque aquí donde entonces conjugamos los intereses públicos y los intereses privados. Dice doctrinalmente la jurisprudencia que no puede hablarse de lo municipal sin hacer referencia al urbanismo, que representa el elemento básico de la competencia de las municipalidades y que sin esto lo municipal no se comprendería. Entonces, en términos generales, el urbanismo coincide con el aporte físico vecinal y la aglomeración de viviendas separadas por las vías públicas. Si ustedes han tenido la posibilidad de ir a otros países donde las municipalidades, como las que contemplamos nosotras, tienen verdaderas normas urbanísticas, podrían entender entonces que pasar de una municipalidad a otra es muy fácil de diferenciar, porque algunas municipalidades, por ejemplo, en el estado de la Florida, tienen una identificación y una identidad muy particular. Ustedes ven que estamos en una municipalidad o en un condado que tiene, por ejemplo, postes muy coloniales y de un momento a otro pasamos a otra infraestructura que es sumamente moderna. Bueno, eso es porque cada uno de ellos toma la decisión. A mí me interesa tener un territorio que armonice como una zona colonial, a mí me interesa más bien ser un territorio moderno. Y ahí bien, vemos cómo dos territorios se dividen porque cada uno tuvo intereses diferentes para desarrollar. El urbanismo entonces es una ciencia, es un arte de prever cómo queremos desarrollar el territorio. Y esto es esencial. En la mayoría de las municipalidades nuestras, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y entonces, cuando estamos, por ejemplo, en época lluviosa, como lo que ha ocurrido en esta semana por los temas de emergencias ante las salidas de ríos, de aguas, tenemos que salir corriendo a resolver problemas de urbanismo generados por situaciones imprevistas. Pero a la vez tenemos que seguir planificando lo que queremos de la ciudad. Lo que ocurre es que nos interesamos más en resolver el problema de la situación que en generar planificación urbana. Ahora bien,
el tema de la sociedad no se puede apartar de la planificación urbana. ¿Por qué? Porque nuestros principales problemas, ustedes que han recorrido sus pueblos, dentro de estos problemas la mayoría de la gente dice, nosotros tenemos un problema social. No tenemos dónde vivir, no tenemos posibilidad de comprar un lote, no tenemos posibilidad de acceder a una vivienda propia. Prácticamente hay pueblos en los cuales es imposible adquirir un terreno, entonces nuestros ciudadanos, los de siempre, tienen que trasladarse a otros lugares en los que puedan adquirir terrenos más cómodos, más baratos, porque tal vez ya en ese pueblo es imposible conseguir un terreno al alcance del común de los ciudadanos. Aquí tenemos un tema importante, la situación económica social que afecta la planificación urbana, que afecta la fisonomía de la forma de desarrollar nuestras ciudades. Les decía que existe un gran conflicto y el conflicto es el interés individual del propietario dirigido a obtener la mayor cantidad de utilidad frente al interés social de la colectividad que pretende planificar. Hay una gran situación que generan las regulaciones y es que hoy por hoy uno de los temas que más nos ponen a pensar es que para el propietario que pretende desarrollar una urbanización se hace tan largo el proceso que se encarece demasiado el proyecto. Y al encarecerse el proyecto, lo que finalmente ocurre es que aumenta el precio del costo de desarrollo del terreno o de los terrenos resultantes. Aquí entonces tenemos que buscar un tema de armonizar la planificación frente a la posibilidad de que esa restricción, limitación o redistribución del uso haga interesante el territorio para incluso los particulares y los ciudadanos. Porque lo contrario termina siendo un territorio para otros ciudadanos diferentes a los que tenemos en el cantón. Este conflicto de intereses entre el desarrollador de proyectos y el proceso de planificación del Estado, de las municipalidades, ha sido abordado por la Sala Constitucional. Hay un voto que les voy a dejar ahí, el 4857-96, que habla que efectivamente las limitaciones a la propiedad privada es posible vía planes reguladores, que es lo que hablábamos antes respecto de la ley material como plan regulador, y que eso es posible en fin de proteger los intereses de públicos y los intereses particulares. Pero también le dice la Sala Constitucional a los desarrolladores que cuando pretendan desarrollar propiedades para explotarlas con el fin de utilidad, deben ceder porciones al uso común. Esto en el caso de urbanizaciones. Hoy en día tenemos otro esquema que nos afecta a montones y es el desarrollo de condominios. Porque en los condominios no existen áreas públicas. Y por lo tanto el desarrollador no cede al uso público ninguna porción de ese proyecto, sino que queda en área privada para el desarrollo solo de los propietarios. Hoy en día, la gran mayoría de la población de clase media alta, cualquier otra clase de ahí para arriba, aspira a un condominio por los beneficios que genera. Propiedad que en otro momento hubiera sido pública, como los parques, hoy es privada de uso exclusivo de los condóminos. Esto es un tema que hoy por hoy afecta a las municipalidades y que en el proceso de planificación tiene que llevar a buscar un equilibrio. Porque finalmente entonces cada vez tenemos menos áreas públicas porque quedan enclaustradas en áreas de condominio. Pero bueno, eso es un derecho del propietario. Y el ajuste de ese derecho de los propietarios a los planes reguladores es lo que nos permitiría buscar una posibilidad de equilibrarlo. El gran problema es en cuántas de sus municipalidades hay planes reguladores. Hay plan regulador en la que ustedes administran o en la que ustedes desarrollan sus funciones. Porque actualmente les decía que escasos 30 municipalidades tienen plan regulador, 30 de 80. Aún así, es importante considerar que cuando el desarrollador no opta por proyectos de condominios, no por proyectos de urbanización, sí tiene una obligación de entregar al uso público áreas destinadas a ese uso común. La municipalidad, como ente territorial, entonces administra un territorio. Esto es esencial.
la mayoría que llega a administrar una municipalidad tiene que valorar entonces el primer aspecto. ¿Hay plan regulador? Si hay o no hay. Si hay, ¿qué dice el plan regulador? ¿Cuándo se aprobó? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó? Recuerden que la ley dice que cada 5 años tiene que supuestamente actualizarse. Hoy es casi imposible actualizar un plan regulador por las regulaciones ambientales. Además de eso, ¿tienen oficina de planificación urbana o de planificación general? Y algo más importante aún, ¿tienen un plan cantonal de desarrollo actualizado? Y de tenerlo, ¿qué dice ese plan de desarrollo cantonal en materia de territorio? Entonces aquí, una de las grandes reflexiones que deberíamos hacernos como administradores es, somos una municipalidad. De acuerdo al Código Municipal, la esencia de la municipalidad es la administración del cantón como su principal inventario de su territorio. Porque casualmente en ese punto, la municipalidad, al administrar intereses locales en su territorio, en su cantón, tiene un inventario de activo en su territorio bien planificado. Entonces, hay un libro que se llama Pensar el Territorio. Lo pueden ubicar, deben estar en PDF en internet, y si no, yo se los puedo enviar. Pero es un ejercicio muy interesante de leer, porque lo que dice es, la mayoría nos quejamos que nuestro territorio, tal vez municipal, no es un lugar como Escazú, que tiene grandes áreas comerciales, grandes áreas de desarrollo urbano, grandes áreas de concentración. Pero entonces, ¿qué tenemos en nuestro territorio? Bueno, puede ser que pensándolo tengamos, pero tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos lo que la mayoría de la gente de la ciudad anda buscando a la hora de salir de ella. Y entonces, es importante considerar que al pensar nuestro territorio, podemos convertirlo en un inventario importante de proyectos para ajustarlo a intereses colectivos frente a intereses particulares. ¿Cómo ajustamos los intereses particulares a los intereses colectivos? A través de potestades públicas. La potestad es el poder de imperio. La municipalidad, el Estado, impone planificación y control a través de planes reguladores y mecanismos de control. Ya vamos a ver cuáles mecanismos tenemos. En este punto, entonces, partiendo del contenido de las regulaciones legales, hay una ley esencial. Josmar les puede compartir ahora el link del enlace que nos permite bajarla del SINALEVI o el Sistema Nacional de Consulta de Legislación Vigente de la Procuraduría. Y esta ley de planificación urbana tiene algunos principios esenciales en el proceso de ordenamiento del territorio. Algo importante, no solamente véanlo desde el punto de vista de ordenamiento, sino también de planificación. El urbanismo. Luis, permíteme, antes de que entres a hablar sobre la normativa que tiene la ley de planificación urbana, tengo dos preguntas que sí considero que son importantes para irnos ubicando en la temática. Doña Raquel nos está preguntando si sobre los terrenos que pertenecen a una empresa, pero la habitan familia hace más de 30 años, ellos podrían luchar por los derechos de posesión, activar la posesión. Y no sé si puedes anotarla allí para que le puedas dar respuesta a lo largo de tu intervención. Y la otra es, ¿qué legislación existe en cuanto a terrenos que son invadidos en precario? ¿Se pueden desalojar o se adquieren los derechos de posesión? Ahí te dejo esas dos inquietudes. Vamos a abarcarla de una vez. Esta presentación, en realidad lo que trata de entender es el conflicto entre el particular, dueño de terrenos, con la municipalidad, que es la que planifica. Si le dejamos al particular la iniciativa, el particular va a querer hacer con su terreno lo que le da la gana. Y va a decir, ahí le voy a poner una industria. Pero, ¿cómo nos va a poner una industria si está en medio de un residencial? Entonces, la municipalidad establece a través de los procedimientos de planificación urbana
limitaciones para que ese particular no pueda hacer ahí lo que quiera. Tendrá que armonizarla con un área destinado a precisamente ordenar ese interés particular con el resto de la colectividad. Las preguntas que nos acaban de hacer lo que generan es un conflicto entre particulares. Se lo voy a aclarar, aunque no es el objeto de la consulta, porque lo que ocurre con los particulares es que no regula las relaciones entre ellos por derecho público, sino por derecho privado. Ahí se regula por el Código Civil. Cuando hay terrenos de derecho público usurpados, por ejemplo, alguien se metió a un área de parque y ahí hizo un rancho, ahí nunca ese particular va a tener ningún derecho sobre esas propiedades. Porque de acuerdo al artículo 121 de la Constitución, las propiedades de dominio público están fuera del comercio de los hombres, son bienes demaniales, no son negociables de ninguna forma. Solo que la Asamblea Legislativa, por una ley, las desafectara de ese uso público, algunos de los cuales no se pueden desafectar. Aclaro, el parque, por ejemplo, es imposible desafectarlo de parque a menos que se compense con un área mayor de parque. Pero no podemos desafectar un parque para venderlo. Por lo tanto, una persona que se metió a un parque jamás va a tener derecho sobre un terreno de uso público. Eso está constitucionalmente prohibido y aunque ahí la municipalidad lo haya dejado estar, el día que tengan que desalojarlos, van a tener que salir porque las áreas públicas son inalienables. Ahora bien, cuando son propiedades privadas invadidas por privados, no entran las normas de derecho público, entran las normas de derecho privado. En derecho privado, hasta hace 10 años, más o menos, la interpretación que daba la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia era que la usurpación generaba un derecho de uso y ese derecho de uso podía convertirse en un título inscribible por encima del derecho del propietario registrado. Esa jurisprudencia varió cuando varió la integración de la sala y entonces hoy en día la jurisprudencia de la sala dice una persona que está invadiendo un área privada, un privado que invade un área privada de una empresa, no va a tener derecho si no tiene un título. Un título es un documento, una razón jurídica que le permita estar ahí. Pero si esa persona está en esa propiedad sin ningún título, sin ninguna razón, no tiene derecho a titular. Y lo que tendrá que hacer la empresa es ir a la vía judicial a pedir el desalojo. Mientras la empresa no lo haga o el proceso se desarrolle, probablemente las familias estén ahí, pero difícilmente van a estar por sí solas legitimados a titular esa propiedad. Esos son conflictos entre privados que tienen que dirimirse en juicios civiles. No es el objeto nuestro, pero lo dejo aclarado para esos efectos. Ahora bien, volviendo al tema que nos interesa de las situaciones concretamente de interés público y las potestades públicas de planificación, tenemos que sí hay normas de derecho urbano, privado, público, que establecen a nivel jurídico un proceso de ordenación que se traduce en normas. Esa ordenación no solo se limita al ámbito de regulación legal, sino que abarca poner en práctica medidas y controles. ¿Controles y medidas para qué? Para que el interés privado armonice con el interés público. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es un conflicto. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes en su sano juicio podría entender que en un área destinada a residencias llegue alguien a poner una industria que genere problemas de olores, problemas de tránsito, problemas de incluso interés? ¿Quién va a tener una casa a la par de una industria y va a entender que se le va a venir abajo el precio? Bueno, precisamente eso es lo que pretende armonizar con medidas y controles el proceso de regulación normativa. Esto en algún momento es llamado por algunos actividad de fomento e intervención. Yo voy a promover que haya en un área residencial situaciones relacionadas con desarrollo armónico de proyectos con los que ya existen desarrollados. Hay también que interpretar que hay una
situación de fiscalización o actuación material concreta que desarrolla la municipalidad en la regulación del caso concreto. Por ejemplo, si la municipalidad autoriza una urbanización, lo que va a ocurrir en algún momento determinado es que esa urbanización tiene que cumplir con todos los planos de aprobación. Voy a poner un ejemplo que tuvimos un día de esto muy interesante en una municipalidad acá en Heredia, donde una municipalidad autoriza que se haga un condominio con aceras. Se da el permiso de construcción y empiezan a desarrollar el condominio. Pues resulta que el desarrollador de un momento a otro dice, no, mejor voy a quitar las aceras porque quiero calles más amplias. Pero la municipalidad, después de que el desarrollador hace las calles sin aceras, lo cual es bastante difícil de entender, y que afecta, por supuesto, temas como la ley 7600, el tema de vialidad, el tema de seguridad, la municipalidad finalmente dice, yo no voy a autorizar ese cambio, usted tiene que hacer el proyecto cual lo pidió en el plano y el plano preveía hacer, por lo tanto tiene que hacer. El desarrollador se va y presenta una apelación y se va al tribunal contencioso, una apelación, y el tribunal efectivamente dice que no podría la municipalidad ir en detrimento de los intereses generales autorizando calles sin aceras, porque eso afecta las demás normas de desarrollo urbano, entre ellas la ley 7600. Pero además de eso indica que es obligación de la municipalidad ejercer actividad material de control para ese caso concreto. ¿Cómo? Pues imponiéndole al particular la obligación de desarrollar el proyecto tal y cual lo previó. En este caso, entonces, vamos a entender que cuando haya planificación y control como procesos urbanos, hay varios temas. El primero, planificar. ¿Qué territorio tenemos? Entonces entendemos, a través de ese esquema de pensar nuestro territorio, cuáles son los fuertes y las ventajas. Después de que lo pensamos, desarrollamos un plan de desarrollo o un plan regulador urbano, y después de eso lo implementamos, controlando el desarrollo de obras a través de actuaciones fiscalizadoras. Esto es todo un proceso. Vean qué interesante. Porque si ustedes, por ejemplo, no sé, si tienen plan reguladores y tienen planificador, sería muy interesante entonces sentarse con el planificador de la municipalidad. Y si no tienen planificador ni plan regulador, entonces hay que sentarse ustedes como regidoras, como alcaldesas, vicealcaldesas, como síndicas, tienen que sentarse a revisar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo cantonal que prevé algún componente de la planificación urbana. Y aquí, entonces, tenemos que entender que la planificación es la base de toda la discusión. Creo que tenemos un micrófono abierto. Sí, el mío. Luis, con respecto a ese tema, pregunté en el chat cuál de las municipalidades si tienen plan regulador y el año en que están actualizados, porque no es solamente tenerlo, sino tenerlo vigente y actual. Doña Melissa nos está preguntando si no existe un plan regulador y se solicita un uso, en este caso industrial, en una zona residencial, ¿cómo hace la municipalidad para rechazarlo? Siendo que donde no hay plan regulador, el INGU indica en sus reglamentos que el propietario puede usar su terreno a conveniencia. Es importante también aportarle a las compañeras cómo desde su rol como regidoras pudieran entonces estar aplicando estos principios del derecho urbanístico precisamente para poder darle aprobaciones a este tipo de circunstancias que es lo que genera el caos dentro de los territorios, puesto que si no tienen planificación, pues entonces está como que a la orden del día el uso de los suelos. Bueno, es muy importante la pregunta. Cuando no hay plan regulador, hay una norma de aplicación supletoria, que es el decreto 25.902, que lo emite el INGU, y que es el conocido decreto GAM, que si bien es cierto, está
orientado y dirigido a las municipalidades del Plan Área Metropolitana. Lo cierto del caso es que para efectos de las ciudades, los cascos urbanos de las ciudades, incluso las rurales, aplicaría también en interpretación. Y técnicamente no sería posible otorgar un plan, perdón, un uso de suelo de actividad industrial si estaría ubicado en una zona residencial de acuerdo al decreto. Para las municipalidades del GAM, este decreto es esencial porque es el único instrumento que permite algún tipo de planificación y sí tiene una zonificación muy clara y muy concreta donde no podrían permitir ese tipo de actividades si eso va en detrimento de la mayoría o la colectividad en la zonificación. Ahorita vamos a hablar de zonificación. La zonificación es el lugar donde están destinados o ubicados cada uno de los terrenos. Y esa zonificación es la que marca el uso de suelo. La planificación es la esencia de todo esto. Yo les voy a decir que la mayoría de las veces, cuando como administradores pretendemos entender para dónde vamos, lo primero que tenemos que saber es cuál es el proceso por el cual estamos planificando el territorio. Hay municipalidades que han planificado su territorio de una forma muy interesante y que de hecho es el reflejo de lo que ha logrado la municipalidad en administración de tu territorio. La que más me llama la atención y que ha sido uno de los ejemplos más interesantes de planificación de territorio ha sido Belén. Si ustedes van a Belén, van a encontrar que es un cantón realmente pequeño, un cantón de 12 kilómetros cuadrados. Pero Belén ha logrado planificar a través del plan regulador su territorio de tal forma que el área industrial queda cerca de la autopista General Cañas. El área residencial queda en las zonas de mayor atractivo a nivel de cantón para residir y el área comercial queda particularmente en el centro del cantón, con un área bastante tradicional de comercio, pero además de eso permitiendo que en algunas zonas cercanas a las residenciales se desarrolle área comercial. Y vemos entonces cómo una municipalidad con un territorio tan pequeño logró sacarle tal provecho a su planificación que hoy por hoy creo que es el éxito que ha logrado este cantón con relación a utilizar este instrumento para preparar una relación de los intereses privados con los intereses públicos, armonizándolos. Hay otras municipalidades que cuando han implementado el plan regulador han tenido que plantarse fuerte. Me acuerdo cuando se implementó el plan regulador en Flores de Heredia, también cercana a Belén, pero generaba muchos conflictos porque ya había territorio bastante desordenado, donde en medio de residenciales había industrias. Bueno, lo que se ha hecho es que vencidos los usos de suelo, tal vez se han podido, o vencidos los permisos, tal vez se han podido ir sacando de esas zonas residenciales, esas zonas que posteriormente con el plan regulador se sacaban de ahí y se planificaron en otra zona. Es la clave la planificación. Yo les recomiendo que cuando no haya plan regulador, se sienten a ver el plan de desarrollo cantonal. Ahí va a estar la esencia. Y si ese plan de desarrollo cantonal no habla nada de cómo pensar y administrar un territorio, ya yo les diría que ese plan hay que irlo revisar, ese plan de desarrollo cantonal hay que revisarlo, que tiene una verdadera omisión en lo que es la planificación territorial. En el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana se establecen una serie de regulaciones de ordenamiento urbano. Es importante que en este artículo 15 entendamos que no existe por sí solo en esas normas un mero instrumento de planificación, dice el artículo 15. Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, se reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio de jurisdicción. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos en áreas donde deba regir sin perjuicio de extenderlo a todos o algunos de sus efectos a otros sectores que priven razones calificadas para un régimen contralor. Lo que nos está diciendo es, tomen, les entrego una herramienta. Les decía que la Sala Cuarta les dio hace unos días y dijo ya concretamente
que los planes reguladores son leyes materiales que imponen constitucionalmente y legítimamente limitaciones a la propiedad privada. Y entonces entendemos que ustedes, municipalidades, pueden convertirse en verdaderas asambleas legislativas para ordenar el territorio. Ahora bien, una vez que tenemos el plan regulador, hay que controlarlo. Controlar el proceso de desarrollo es tal vez el tema más complejo porque genera un sistema dentro de la municipalidad que lleva a planificar actividades lucrativas, permisos de construcción, eventuales definiciones de las áreas de desarrollo. Se administra la municipalidad a través de su territorio. Ese tema de control se ejerce a través de algunos actos muy concretos que los vamos a ir viendo. Decía, visados, usos de suelo, permisos de construcción, permisos de urbanización. Sin embargo, planificar y controlar tienen aristas muy diferentes, porque si ustedes se dicen, ¿y cómo controlo yo esto? La gran respuesta sería, ¿cómo lo planificó? Entonces, si decimos, no, es que no lo he planificado, entonces vas a tener un problema con el control. No puedo controlar lo que no he planificado. Y el control sin planificación se convierte en una actividad al azar. Y ahí donde vemos que podría darse un uso de suelo en una zona industrial, en una zona residencial para un uso industrial. El control a nivel urbanístico es una función esencial. Está ejecutada por la administración. El Consejo Municipal solo interviene en casos de excepción. Es muy importante. Permisos de construcción para casas individuales lo aprueban los funcionarios de ingeniería de la administración. Pero los proyectos urbanísticos, proyectos de condominio o cualquier proyecto macro que no sea un permiso de una casa, solo lo puede autorizar el Consejo Municipal. Y eso está establecido en la Procuraduría, indicando que el ingeniero de la municipalidad no tendría la competencia jamás de aprobar una urbanización o un condominio. En el tanto, no tiene la posibilidad de disponer de los intereses públicos generales que afectan estos proyectos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de control con los que podríamos trabajar? Bueno, evidentemente lo que se pretende con estos mecanismos es usos de suelo, visados, permisos de construcción, es administrar con eficiencia y eficacia el territorio, que es un patrimonio de la municipalidad desde el punto de vista de planificación, dotar de confiabilidad y oportunidad la información urbanística. Voy a ponerles un ejemplo. Si cada uno de ustedes hoy tuviera que quisiera comprar una propiedad, como abogado, mi primera recomendación es vaya y saque un uso de suelo. Vaya y verifique catastralmente que la propiedad está donde está. ¿Por qué? Porque eso le permite confianza. Si ustedes compran una propiedad para construir una casa y piden un uso de suelo residencial, ustedes lo que esperan es que cuando pidan el permiso no les vayan a decir, no, mire, ya ese uso residencial no aplica, ahora es una zona comercial, por lo tanto no le puedo dar permiso a una casa. Bueno, el uso de suelo lo que permite es dar confidencialidad y oportunidad a las personas con información que genere certeza jurídica. Eso también permite generar eficiencia y eficacia de los gobiernos locales. Y sobre todo, ustedes en administración y los que estén a cargo de departamentos administrativos o como consejo aprobando estos proyectos, se permiten garantizar que se cumple el principio de legalidad. Hace algunos años, y les voy a explicar por qué es tan importante, hace algunos años en el Consejo Municipal de Santa Bárbara de Heredia, eso tuvo que haber sido hace unos 15, 20 años, una urbanización que se estaba aprobando había cumplido con todos los requisitos, aportando todos los requisitos. Dentro de ellos venía la viabilidad ambiental, que es un requisito precisamente para la aprobación de este tipo de proyectos. Pero la viabilidad ambiental decía que tenía que prestar atención a la municipalidad porque en los proyectos o en las zonas colindantes al proyecto existían riesgos de nacientes preexistentes y que tenía que verificar. La viabilidad ambiental se aprueba porque es una mera declaración jurada que se compromete a cumplir el particular, pero la municipalidad aprueba el proyecto.
Y finalmente, ese proyecto determina que al aprobarse y construirse la urbanización se están afectando las áreas de protección de las nacientes. El Consejo Municipal es acusado penalmente, incluso por haber permitido una urbanización afectando áreas de nacientes. Los señores regidores se defienden y dicen, no, mire, pero aquí está en el expediente la viabilidad ambiental. El tribunal en la sentencia lo que dice es, claro, en la viabilidad ambiental estaba aportada, pero le advertía a usted que era el que tenía que tomar la decisión, que tenía que revisar con cuidado las zonas colindantes que afectaban el proyecto por si se afectaban áreas de nacientes. Finalmente, lamentablemente para ese Consejo Municipal hubo una condena por el delito de prevaricato, que es resolver contrario a la ley y violentar el principio de legalidad. Entonces, aquí tenemos que entender que el hecho de que todos los documentos estén no es una garantía para que finalmente nada más se diga, no, los requisitos estaban y se aprobó. Hay que revisar la información para garantizar los que ponen. Y verificado eso, el proyecto puede retroalimentarse con el proceso de planificación y aprobarse. Decíamos antes que en el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana se nos dice entonces que la municipalidad, a través del proceso de planificación y de autonomía territorial, puede disponer esa posibilidad exclusiva, esa competencia exclusiva de determinar normas de desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio. Aquí hay una sentencia de la Sala Constitucional, que es la 2153 del año 93, donde la Sala dijo que esa competencia es exclusiva de las municipalidades. Por eso fue que precisamente el tribunal condenó a esos señores regidores, porque los señores regidores dijeron que se había aprobado el proyecto con solo constatar que estaba en el expediente la viabilidad. No, no era solamente constatarlo, es que había que controlar que esos requisitos no afectaran el desarrollo del territorio de acuerdo a los parámetros de legalidad. En ese sentido, los planes reguladores hoy en día son un excelente instrumento porque están incorporando la variable ambiental y los índices IFA de fragilidad ambiental. Nos va a decir en qué lugares tenemos que prestar especial atención. Nuevamente, ¿qué ocurre cuando no tenemos planes reguladores? Bueno, que entonces tendremos que pedir el doble de información a los departamentos administrativos para garantizarnos que el resultado efectivamente esté dado. Si el departamento administrativo confirma que todos los requisitos se cumplen y que efectivamente ya pudieron verificarlo, el Consejo puede aprobar. Vamos a ir viendo algunos temas de instrumentos concretos que nos permiten ir ejerciendo control del territorio en el proceso de planificación. En este sentido, vamos a hablar del alineamiento. El alineamiento es un tema que a veces es muy técnico, pero que en términos generales se resume como una técnica que data del año 1607, cuando en Francia el rey Enrique IV introduce en el reinado este concepto. El alineamiento lo que pretende definir es cuál es la línea de la propiedad privada con relación a la vía pública. Vean qué interesante. Si ustedes toman su plan, el plano catastrado de su propiedad, en algún momento determinado, esa propiedad tiene que tener algún acceso a la vía pública, ya sea por servidumbre o directamente a la vía pública. Bueno, el alineamiento lo que nos dice es dónde termina la propiedad privada y dónde empieza la vía pública. Aún así, hay otro alineamiento que hoy se conoce como la línea ya no de propiedad, sino la línea de construcción. Y es que existiendo limitaciones a la propiedad privada, a un particular se le puede decir, usted no puede construir en la línea de propiedad, tiene que retirarse. ¿Para qué? Para dar espacio a un eventual crecimiento, como es por ejemplo el antejardín. El antejardín es el área que está entre la línea de propiedad y la línea de construcción. Y en ese antejardín se supone
que yo no puedo construir nada permanente, porque eventualmente está prohibido que yo pueda edificar permanentemente en la línea de propiedad y tengo que retirarme esos 2.5 metros del área de construcción. Pero además de eso, también está el área de aceras, está el alineamiento relacionado con eventualmente otras áreas importantes. Ya vamos a ver que hay alineamiento por orden de leyes especiales en materia ambiental. Por ejemplo, las propiedades que colindan con ríos. Ya no solamente hay un alineamiento con la calle pública, sino con el río. Las propiedades que eventualmente colindan con el río también tiene una técnica muy particular que está regulada en la ley forestal. En el artículo 33 de la ley forestal se establece que hay un área de protección de 15 metros en zona rural y 10 metros en la zona urbana a la ribera de ambos ríos, a ambas riberas de los ríos, quebradas o arroyos. Si el terreno es plano, y de 50 metros si el terreno es quebrado. Entonces, en zona rural 15 metros, en zona urbana 10. Pero si el terreno es quebrado, muy quebrado, estamos hablando de... Raquel me dijo que lo pusiera. Tenemos un micrófono abierto. Ya. Entonces, en este caso en particular, ese alineamiento de las zonas o de las propiedades colindantes con franjas de terrenos debe ser otorgado por el INDU. En el artículo 34 de la ley forestal hay una prohibición también para talar en áreas protegidas. Dice, se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados de conveniencia nacional. Los alineamientos que deben tramitarse con estas áreas serán realizados por el INDU. El que otorga el alineamiento frente a vías públicas es la municipalidad, tratándose de calles cantonales. El que otorga el alineamiento en las vías públicas de áreas públicas nacionales es el MOP. Y el que otorga el alineamiento frente a o en líneas de colindancia con ríos o quebradas es el INDU. Y es una técnica un tanto compleja, es de donde está el espejo de agua, se cuentan los 10 o 15 metros según sea el caso. El INDU sí que determina dónde empieza el espejo de agua para contar esos 10 metros. Y es una técnica que tiene que hacerse por esa vía y no podría la municipalidad otorgar permisos sin contar con el alineamiento del INDU cuando se trata de proyectos de colindancia con quebradas. Contrario a lo que dice la ley forestal, tenemos un tema en alineamiento respecto del reglamento del Plan Regional GAM y que aunque no lo regula, dispone concretamente zonas de protección en ríos y quebradas. El propósito de estas zonas es proteger las márgenes de los ríos y quebradas posibles construcciones o intervenciones, usos permitidos, los que sean aprobados por la Dirección Forestal del MINENE, actualmente MINAE, retiros. El retiro será de acuerdo a la profundidad del cauce con una relación de 1 a 1 a la profundidad o distancia horizontal. No obstante, la norma que prevalece entre ambas es la ley forestal, por ser ley, dado que el GAM decíamos que es un decreto. Entonces yo les recomiendo que siempre cuenten con la determinación del alineamiento del INDU cuando se trate de ríos o quebradas. Ok, vamos a ver algunos temas importantes relacionados con el alineamiento. Conflictos de competencias relacionados con la ley de construcciones en materia de alineamientos. Dice el artículo 18 de la ley de construcciones, que de hecho sea de paso, la ley de construcciones es una ley muy interesante, es una ley que fue dictada por la Junta Fundadora de la Segunda República, no por la Asamblea Legislativa, en 1949. Y desde 1949 hasta el día de hoy ha sufrido muy pocos cambios. Y es una ley bastante utilizada en los procedimientos, aunque incluso ustedes pueden ver, estamos hablando de una ley que va a cumplir 70 años, que ha cumplido 70 años. Dice el artículo 18, todo edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo frente a la vía pública deberá sujetarse al alineamiento y al nivel oficial que fija la municipalidad. Es entonces la municipalidad la competente para fijar el alineamiento frente a la vía pública cantonal.
El reglamento de la ley de construcciones establece, en el punto 4.7.1, que cuando se trate de proyectos de construcción en lotes frente a la red vial nacional, es obligatorio tramitar la solicitud de alineamientos ante el Departamento de Vías del MOP, es lo que se explicaba anteriormente. En resumen, calles cantonales, la municipalidad, calles nacionales, el MOP, son los entes competentes para determinar el alineamiento o la línea de propiedad y la línea de construcción con relación a la vía pública. El antejardín, el famoso antejardín. El antejardín tiene un objetivo muy particular y es que no nos queden las casas frente a la línea de la calle. Que no queden estrictamente Bebé, que te conozco también, sé que fue Entonces, este alineamiento, lo que nos permite decir con relación al antejardín es que lo que se pretende es que haya un área que le dé espacio al terreno, de manera que, estando en la calle, la construcción no quede de inmediato en la calle, sino que se tengan que retirar esos 2.5 metros de antejardín para que la municipalidad, si algún día tuviera que hacer una ampliación, ya pudiera expropiar y disponer del área de jardín, lo cual implicará pagar si se llegara a dar. Pero además de tiene una razón de planificación urbana, y es que es muy difícil interpretar que podríamos disponer de estas áreas sin que se vean absolutamente hacinadas las calles y los centros de la ciudad. Entendemos que los cascos de la ciudad, el cuadrante histórico de la ciudad es un cuadrante que por supuesto tal vez no cumple con las normas que hoy en día se esperan en cuanto a las dimensiones de las vías públicas, pero lo cierto del caso es que son muy limitados. Esos cuadrantes históricos en realidad son bastante reducidos. La Sala Constitucional, con relación al tema de el antejardín, ha tenido varias posiciones. En un primer momento dijo que esta exigencia al antejardín constituía una limitación absoluta al derecho de construir, al jus edificandi, el derecho de No. Perdón, pero es que mi mamá tiene a todo volumen en el parlante. Adriana, por favor, ¿puedes silenciar los micrófonos? Gracias. Este tema del jus edificandi es lo que en derecho llamamos el derecho de construir que tiene el propietario. Si viéramos el derecho de propiedad como una naranja, ese derecho de propiedad tiene varios gajos de la naranja, y uno de ellos es el derecho de usar, otro es el derecho de transferir, otro es el derecho de enajenar, y uno de esos gajos es el derecho de construir, el jus edificandi, derecho de construir en la propiedad. ¿Quién lo puede reclamar? El propietario. ¿Quién es el que tiene el derecho de pedir el derecho de edificar en su propiedad? La Sala Cuarta interpretó que el antejardín era una limitación absoluta y que por lo tanto ese derecho de pedirle al particular retírese en el antejardín le estaba afectando su propiedad y que le estaba afectando el derecho de construir, que tenía que pagarse. Sin embargo, en los últimos años, la Sala Constitucional ha dicho que la línea de retiro del antejardín se marca dentro de los límites. La línea de antejardín se marca dentro de los límites que constitucional y legalmente se le pueden exigir al propietario, que no le está lesionando su derecho de propiedad, que él sigue siendo dueño del antejardín, pero que no puede construir en él porque existe una limitación de interés general. Entonces aquí el propietario tiene su propiedad, no puede construir en la línea, tiene que retirarse y no se le está afectando el derecho de retirarse o su derecho de propiedad por retirarse, sino que además de eso armoniza con el interés de todos los demás ciudadanos. Eso está establecido en la sentencia 4.957 del año 96 y desde ahí para acá se mantiene en esa línea.
vamos a hablar de zonificación y creo que para una segunda oportunidad nos van a quedar algunos otros conceptos como visados y proyectos de aprobación de urbanización y usos de suelo. Pero me interesa que hablemos de zonificación y que después en algún momento lo retomemos. La zonificación es, por decirlo así, un área de terreno de nuestro cantón en la cual esos usos de suelo se acomodan para generar un desarrollo racional del territorio. Entonces podemos imaginarnos un cantón que tiene áreas muy marcadas y entonces dice, esta área es residencial y aquí no se pueden poner usos industriales. Esta área es industrial y aquí no se pueden poner usos residenciales. Esta área es comercial y aquí tampoco puede haber usos industriales, pero podría haber algunos usos residenciales compatibles con la zona comercial, o aquí podrían en zona residencial haber usos comerciales compatibles con la zona residencial. Nos acomoda el territorio, más o menos como les decía que lo había logrado Belén. Y si ustedes me preguntan, algunas personas dicen es que Belén tiene dinero y por eso pudo planificar su territorio. Yo más bien lo diría hoy al revés. Belén ha logrado desarrollar y planificar su territorio y a partir de eso ser exitoso en la maximización de los recursos, colocando zonas industriales más cercanas a las áreas de transporte por la autopista, la cercanía al aeropuerto, etc. El artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana precisamente lo que nos dice es eso. De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos organismos de gobierno, municipalidades, el plan regulador contendrá los siguientes elementos. Y en el inciso se dice, el uso de la tierra que demuestre la situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, comercio, industria, educación, recreación, fines públicos y cualquier otro uso pertinente. Vean qué interesante. ¿Qué nos está diciendo el artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana? Ustedes tienen un territorio en el cual pueden decir qué parte del territorio se acomoda mejor a los usos industriales, qué parte del territorio es mejor para el comercio. Dispongan eso en las zonas para que las zonas establezcan usos específicos que sean imponibles a los propietarios diciéndole, usted ahí no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que nos interesa. Recuerdo un caso de una municipalidad, un señor me pidió una consulta que tenía un terreno muy valioso en el centro de un cantón y que le interesaba desarrollar una urbanización. Cuando revisamos el plan regulador, lo que lo pudimos ver es que estaban prohibidos los usos residenciales, pero estaban permitidos los usos institucionales y entre ellos decía cementerio, biblioteca, y creo que había otros usos institucionales, recreación o áreas de parque, recreación. Y entonces le dije, mira, ¿y por qué no desarrollas entonces si te permiten un cementerio en lugar de una urbanización un cementerio? Bueno, el señor se llevó a la inquietud y lo cierto del caso es que terminó haciendo un cementerio. Resulta que le resultó más rentable hacer el cementerio que la urbanización porque los lotes obviamente son más pequeños y además de eso demandan menos inversión. Lo cierto del caso es que a veces esto nos permite entender cómo incluso para un particular puede ser interesante tener propiedades en alguna zona y lo único que tiene que pensar es diferente a como pensaba. Él solo pensaba en una urbanización, pero no se le había ocurrido que los usos que se le estaban permitiendo por el plan regulador le daban incluso mayor rentabilidad que el que originalmente tenían en mente. Esto es porque principalmente la ley de desarrollo urbanístico, la ley de planificación urbana dispone también que los principales reglamentos del plan regulador están regulados por el reglamento de zonificación, que es el que dispone de los usos de la tierra. En este sentido, el artículo 24 dice, el reglamento de zonificación divide el área urbana en zonas de uso, regulando respecto de ella usos de terreno, edificios, estructuras para fines agrícolas, industriales, comerciales, residenciales, públicos y cualquier otro que sea el caso. Zonas residenciales se clasificarán como unifamiliares o multifamiliares, según la intensidad del uso. Entonces, si queremos meter en un área muy pequeña muchas familias, hacemos multifamiliares. Si queremos un uso de la propiedad menos poblado, los hacemos unifamiliares. Eso lo planificamos en el plan regulador.
Además, de acuerdo al área, las dimensiones de los lotes que mejor convenga la ubicación. Determine la ubicación y la altura del piso de las edificaciones, la superficie o la dimensión de los lotes. Entonces, queremos mucha gente viviendo ahí, hacemos lotes pequeños, o queremos más población separada y entonces hacemos lotes más grandes. El tamaño y el retiro de los patios y de los demás espacios abiertos. La provisión de espacios para estacionamientos. Hoy en día es prácticamente imposible pensar que las calles son por sí solas suficientes para albergar estacionamientos en áreas sobre todo comerciales. Áreas de carga, descarga de vehículos, tamaño, ubicación y características de rótulos y anuncios y cualquier otro elemento urbanístico. Esto es esencial. La determinación del uso es un acto de planificación. Por eso les decía que la principal esencia del proceso de planificación urbanística es definir la planificación del territorio. Y el reglamento solo va a traducir a una norma legal, que es el plan regulador, lo que se planificó. Entonces, para concluir el día de hoy, porque se nos van a quedar algunos temas pendientes por el tema de la limitación de tiempo, lo que vamos a entender es que la tarea que les vamos a dejar es que vayan a sus comunidades, a sus municipalidades, que averigüen si hay plan regulador, que averigüen si hay oficina de planificación, que averigüen si hay plan cantonal de desarrollo y cuáles son las normas de planificación urbana que contempla. Son 3 tareas. Y la cuarta, que existiendo plan regulador o no existiendo, estudien cuáles son las zonificaciones que hay para el uso de la tierra y cómo se divide su cantón en las diferentes zonificaciones para entender dónde están las propiedades más cercanas a un uso comercial, industrial y qué uso se les ha dado. ¿Se han usado realmente para eso o ha crecido desordenadamente obviando esa zonificación? Porque después de esto, entendiendo eso, vamos a entender otros temas como el uso de suelo, permisos de construcción y visados. Porque si no entendemos el tema de planificación y zonificación, todos los demás conceptos se nos van a quedar completamente rezagados. Esa es lo que tendríamos para hoy. Sí, tengo 8 preguntas que nos han ido adelantando por el chat. Entonces, antes de terminar, sé que tienes una audiencia en un consejo municipal. Entonces, esta sesión va a ser hasta las 6:30, ¿cierto? Sí, a las 6:30. Ok, entonces aprovechemos estos 14 minutos que nos quedan para darles respuesta a estas preguntas. Creo que algunas tú los has abordado de manera general, desde el enfoque normativo, pero respuestas puntuales. Sí, no, se puede, cuál es la norma, qué es lo que se debe hacer, si es una acción, un procedimiento civil o es un procedimiento procedimiento de administración pública. Entonces, Yosmar, dígame, doña Heidi. sí, es que quería aprovechar para hacerle la pregunta a don Luis, que si los temas que quedan pendientes, ¿verdad? La zonificación, uso de suelo, los visados, permisos de construcción, bueno, todo ese tipo, podríamos estar haciendo una ampliación a este tema en un próximo taller. Sí, claro. De hecho, la idea que los podamos hacer en el próximo taller es que puedan cumplir las tareas que dejamos. Sí, claro. Cuando sí, claro. uso de suelo, más bien me interesaría que ustedes hayan entendido cómo funciona la zonificación en sus cantones para que podamos hablar de usos de suelo a partir de esa zonificación. Ok, perfecto. Entonces es para coordinar con la filial Heredia la nueva programación y coordinarlo con usted, Yosmar, para un próximo taller para concluir con este tema que ha sido sumamente interesante y muy enriquecedor. Más bien, muchas gracias, don Luis. Con mucho gusto. Bien, entonces pasamos de lo general a lo muy particular y que toca el interés de quienes están al frente de los gobiernos o de las instancias municipales. Nuestra municipalidad, Luis, no sé si puedes ir tomando nota, dice, nuestra municipalidad no tiene plan regulador, hay muchos problemas de planos y escrituras, gente que hasta con 30 años de vivir en su lote con casa confeccionada, con bono, y resulta que el vender no les adjudica sus escrituras y ni saben el por qué, dónde se puede recurrir esta gente o cómo se les puede ayudar. Esa es la primera. Pero las escrituras ¿Qué pasa con una ¿Perdón?
¿Con quién son las escrituras? Son escrituras que tiene que otorgar el INDER. El INDER, ok. ¿Sí? La segunda dice, ¿qué pasa con una propiedad de uso privado que es afectado dentro de los 100 o 200 metros de una naciente captada? En esa propiedad no se puede construir nunca una vivienda o al menos una bodega. Voy con la tercera. Si es un terreno, o bueno, démosle respuesta a estas dos para ir asimilando las respuestas e irlas comprendiendo en cuanto a la dinámica que surte en cada caso la normativa del procedimiento urbanístico. Ok, vamos a ver. Se trata de escrituras, o trámite de escrituras, que tiene que realmente gestionarlo es el interesado. Hay una serie de regulaciones, porque si ustedes se acuerdan, la historia del INDER tiene, pues por supuesto, un antecedente que es el IDA, y el IDA a la vez tiene un antecedente que es el ITCO, y han habido una serie de regulaciones y de leyes que han evolucionado con esta organización. Y por supuesto que actualmente los procedimientos son los que se establezcan para esos efectos, para titular o no los derechos. El INDER tiene que hacer una verificación del cumplimiento de requisitos de legalidad. Entonces, cada caso en particular tendría que reclamarse ante el INDER, y lo que sí podrían hacer es hacer la solicitud de información de por qué razón no se ha titulado y que les den una explicación de cuáles requisitos se han cumplido y cuáles no. Pero eso sería un caso muy particular de cada uno de los propietarios, porque es un caso muy concreto, pero pueden consultar esa información. ¿Qué requisitos cumplen y cuáles requisitos no han cumplido y por qué razón no se ha titulado, y que lo consulten? Con relación al tema de las nacientes, esto es muy particular. Hay dos tipos de nacientes: nacientes permanentes y nacientes intermitentes. Las nacientes permanentes son las que incluso en el verano, en época seca, en el mes de marzo, abril todavía, aflora agua. Son afloramientos de tipo permanente. Y los intermitentes son los que en época lluviosa recargan y que no son durante todo el año, sino que solamente son captaciones porque la lluvia aflora o hace que aflore solamente en unas épocas del año. Las que nos interesan son las permanentes. Las nacientes intermitentes tienen regulaciones que normalmente son áreas de protección mucho más restringidas, de 50 metros. Las nacientes permanentes, por ley de aguas, tienen un área de protección de 100 metros a la redonda. La naciente o el afloramiento, donde está el ojo de agua, la naciente, eso no es del propietario. Ese ojito de agua es del Estado. Por ley de aguas, el agua que aflora y el afloramiento o la naciente propiamente, el ojo de agua, por decir así, es del Estado. El particular es dueño del terreno alrededor. Cuando esa naciente es captada para consumo humano, el área de protección pasa de 100 metros a 200 metros. De manera que lo que se pretende es que la captación de agua para consumo humano no se vea afectado por actividades humanas como construcciones, patentes o actividades lucrativas de alguna naturaleza que puedan afectar la captación del agua para consumo humano. El propietario de un terreno alrededor de una naciente no tiene derecho a construir nada. Es dueño de la propiedad y la podrá usar para actividades que no sean incompatibles con el uso, como por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, no podría sembrar cualquier cosa. Podría eventualmente destinarla a ecoturismo, pero no podría decir voy a sembrar fresas y que tengo que rociar agroquímicos y que eso vaya a afectar la naciente o el consumo del agua de la naciente. Si son nacientes permanentes que no son captadas para uso humano, las restricciones son menores, pero igual tienen que tener la verificación de que no se va a afectar ningún derecho del Estado respecto a esa naciente. Literalmente son dueños, pero no tienen derecho a edificar, ni a construir ni casas, ni derecho a poner muchos tipos de actividades comerciales, ni muchos negocios ahí. Hay propiedades que se han construido dentro de la zona con permiso incluso municipal. Esas propiedades, incluso con el error municipal de haber dado el permiso de construcción, podrían llegar a ser demolidas, porque no existe el derecho de edificar. El uso de edificandi para el propietario está vedado por ley, porque les decía que la Asamblea Legislativa puede imponer limitaciones a la propiedad privada por un interés común. El interés común es preservar
el agua y las nacientes, por ser un asunto de derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, es dueño, pero no tiene derecho a edificar en esa zona de protección. Muy bien. Doña María Adilia, ahí va su respuesta. ¿Cómo se procede o cómo pudieran proceder las regidoras en el caso de que, ya habiéndose identificado que no hay plan regulador, o que habiendo sido aprobado pero no se ha actualizado, ¿cómo poder reactivar ese procedimiento de actualización para poder evitar esos daños o perjuicios que se están creando a la ciudadanía con el desarrollo que se esté generando en cada cantón? Esa es la primera de la segunda tanda. La segunda, ¿se puede legalmente rechazar una solicitud industrial aplicando reglamentos del GAM en una zona rural como es Cóbano? Dame respuesta a esas dos y te paso otras dos. Ok. En el caso de la zona rural, si la zona rural tiene área de concentración urbana y la zonificación, a pesar de que sea en área urbana, lo permite, sí se podría, pero lo primero que habría que valorarse es qué tipo de zonificación da. El primer instrumento para determinar la zonificación que se aplica es el uso de suelo. Entonces, el uso de suelo es el que se le pide a la municipalidad respecto de un terreno en particular. La diferencia entre zonificación y uso de suelo es, la zonificación es una regulación general. El uso de suelo es una regulación específica dentro de esa zonificación. Si yo le pido a la municipalidad un uso de suelo, el uso de suelo que va a decir es, esa propiedad dentro de esta zona, ¿se permite este uso, sí o no? Y la municipalidad va a hacer el estudio de la zonificación. Entonces, la primera forma de saberlo es, pidan el uso de suelo a la municipalidad respecto a esa propiedad en particular y la municipalidad va a ubicar la propiedad en esa zona y le va a decir cuáles usos son permitidos y cuáles no. Con relación a la otra pregunta, que era la de... ¿Cuál es la otra? Ya te digo. Este es de doña Aurora. ¿Cómo procede una municipalidad en el caso de un plan regulador que, habiendo sido aprobado en el 2007, debiendo haber sido reformado a partir del 2012 y no se ha logrado? Esta situación ha venido perjudicando a mucha ciudadanía. ¿Cómo entendería que es cómo activar o reactivar ese procedimiento como regidoras dentro de un consejo para que se puedan estar actualizando los planes reguladores vencidos? Okay. O dejado de... El Consejo Municipal puede conformar la comisión especial del plan regulador. Entonces, que es una comisión consultiva y coordinadora integrada, al menos por un representante de la oficina de planificación, un representante de la administración, por síndicos y por regidores. Entonces, lo primero que habría que solicitar es que se conforme la comisión especial de plan regulador, de acuerdo a la ley de planificación urbana, y que entonces esa comisión especial inicie con el estudio de los trámites que se requieran para la actualización del plan regulador. Entonces, lo primero que habría que pedirle al Consejo Municipal es active la comisión de plan especial del plan regulador. Te regalo dos más. Si hay construcción en zona inalienable, en la zona 1888, ley 65, sin permiso de municipalidad, se deben derribar. Creo que esta es una afirmación de doña Paola. ¿Qué procede cuando el dueño de un antejardín deja que los arbustos sembrados crezcan muy altos, quitando o imposibilitando la visibilidad del transeúnte, incluyendo que puedan servir como escondites para asaltos? ¿Cómo debe actuar la municipalidad allí? O si tiene injerencia sobre la acción sobre ese hecho. Para completar la pregunta anterior de la actualización de los planes reguladores, en el artículo 59 de la Ley de Planificación Urbana se establece que para participar en la preparación y aplicación del plan regulador, la municipalidad del cantón podrá crear una oficina de la administración local o una comisión que habrá de formarse con regidores, funcionarios de la planta administrativa y vecinos interesados,
En uno u otro caso, la corporación señalará la organización y cometido de la oficina. Entonces, la comisión está regulada en el artículo 59 de la Ley de Planificación Urbana y es la que generaría o promovería la actualización. Con el tema de los antejardines, bueno, en el Código Municipal están establecidas las obligaciones de los propietarios y las municipalidades tienen un reglamento que se llama Reglamento de Obligaciones de omisiones de los propietarios, con los que se obliga a los propietarios a limpiar sus terrenos y en caso de que no lo hagan, la municipalidad lo hace y les traslada el costo con una tarifa que se establece por cada municipalidad de acuerdo al costo del servicio que el propietario no ha hecho. Con relación a las construcciones ilegales, pues evidentemente hay todo un proceso que está en la Ley de Construcciones. Se hace una primera notificación donde se verifica la existencia de construcciones sin licencia. Se hace una notificación dándole 30 días para que la persona se ponga al día, 30 días hábiles, y se hace una segunda notificación después de esos 30 días en los cuales se les concede un segundo plazo y a partir de ahí, si el particular no se puso al día, no derribó, no sacó la licencia, se inicia el proceso de demolición. Una más. ¿Qué pasa cuando un vecino cierra una calle de 3,94 metros de ancho, construyendo parte de su casa en esa calle? Y podría un vecino vender un lote que justamente es la salida de esa calle para construir una vivienda. Cabe decir que ya la casa está construida ahí desde hace más de 10 años. Ahí no hay nunca, si la calle está inventariada como calle y se tiene por acreditada en los registros de la Junta Vial Cantonal en el inventario de caminos como una calle pública, lo que tiene que hacer cualquier vecino, cualquier ciudadano es incluso presentar una denuncia anónima de que hay una invasión de vía pública. La municipalidad tiene que iniciar el proceso. Ahí nunca, decíamos en la primera etapa de la charla, un particular va a tener derechos sobre una propiedad de dominio público, sea una calle, sea un parque, sea un área de juegos. Nunca un particular va a tener derecho en una propiedad de esas, aunque haya pasado 10, 15 o 20 años, y tendrá que demolerse la propiedad. Esos son los casos donde es más fácil demoler sin tener que dar mucha explicación y sin tener que pelear mucho. La única forma en la que se complicaría un proceso de demolición es que el particular salga con un permiso de construcción y que la municipalidad tenga que ir a anular el permiso que nunca debió haber dado en una calle. Pero si no tiene permiso de construcción, nunca se le dio nada, la demolición casi que es inmediata, porque está afectando un área de dominio público. Bueno, y para terminar, Luis, porque sé que te tienes que retirar, ¿qué pasa con las orillas de calles que han sido afectadas en forma precaria? Y luego de tu respuesta, le damos la palabra a doña Carla Gómez, que está pidiendo la palabra levantando la mano digital. Entonces, adelante. Vamos a ver. El asunto relacionado con las orillas de calle. Las orillas de calles. ¿Qué pasa con las orillas de calle que han sido afectadas de forma precaria? Las orillas de calle, si son derechos, tampoco generan ningún derecho favorable particular. Si son áreas públicas, el Estado toma la decisión de recuperarlas por los procedimientos que correspondan. Si son áreas privadas, pues lo que habrá que ver es si no tienen licencia de construcción y simplemente al no haber licencia no hay derecho de edificar nada. Por lo tanto, si es una construcción ilegal, se hace procedimiento de demolición por ausencia de licencia que tiene la ley de construcciones, que ya lo explicamos. Bueno, doña Carla fue un dedazo, pero tengo manos levantadas de doña Cinia Navarro y Cindy Quesada. Si nos, realmente, para poder aprovechar ya el cierre, doña Cinia, adelante. Doña Cinia Navarro. Bueno, mientras, doña Cindy Quesada, entonces, adelante. Hola, muy buenas noches. Gracias, don Luis. Súper interesante. Gracias, don María Recón, por este tipo de conversatorios. Es a través del conocimiento que las mujeres nos vamos a poder empoderar realmente y tomar nuestra posición como tomadoras de decisión
Creo que ha quedado clarísimo, además de todas las intervenciones de don Luis, muchas gracias, pero ha quedado clarísimo que el tener un plan regulador actualizado, y peor los que no tienen, pero el tener un plan regulador debe de ser una máxima en la que nosotras, mujeres municipalistas, debemos de procurar que en todas las municipalidades esté. Es una ineficiencia absoluta la incapacidad de poder actualizar planes reguladores y es una muestra de una falta de visión, porque aquellas personas cortoplacistas que solo ven en las municipalidades un lugar donde podemos hacer uno que otro obra para asegurarnos la continuidad, no nos estamos dando cuenta que el plan regulador es el que nos asegura la continuidad del desarrollo local. Así es que las invito y las insto más bien a que desde sus municipalidades promuevan las acciones necesarias para que en todas tengamos planes actualizados, planes reguladores actualizados y que nos ayuden a generar. Muchas gracias. Gracias, doña Cinia. Ok, doña Cinia, no quiero cerrar la transmisión sin escuchar su inquietud. No, creo que no. Luis, cerramos entonces. Bueno. De verdad que muchísimas gracias. Un tema que hay mucho de dónde aportar, muchas inquietudes sobre esto. Metido para hacer la segunda parte de los temas que quedaron pendientes de desarrollar. Estamos compartiendo esta presentación. Estoy también dejando tus datos de contacto. Así que entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les estaremos informando de esta segunda parte y sí, ya la próxima actividad de la filial Heredia está programada entonces para el 7 de octubre con tributos municipales. Así que muchísimas gracias, que tengan feliz tarde y la tarea, revisar si hay plan regulador en su municipalidad, cuándo, en qué año fue aprobado y si ya cumple los 5 años en donde la ley establece que hay que actualizarlo. ¿Cuál otra más, Luis? Verificar si cuáles las bonificaciones que se aplican y habiendo plan regulador también cuáles son las bonificaciones que se aplican y si hay plan de desarrollo cantonal con normas de regulación urbana o de planificación urbana. Perfecto, entonces tenemos la tarea hecha. Para terminar, quienes quieran activar su cámara para tomar entonces la acostumbrado registro visual de esta sesión. Entonces, porfa, voy a la cuenta de 3. Activando esas cámaras. Voy entonces a la 1, a las 2, como si lo hubiesen pasado muy bien, y a las 3. Eso es, muy bien. Muchísimas gracias y damos por cerrada esta transmisión nuevamente. Nos vemos en la próxima sesión. Chao. Hasta pronto, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.